porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no he de compararse con ella. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy grande, ricamente. Yo le doy gracias a Dios porque sé que hay muchas personas detrás nuestro escuchando lo que mi esposa y yo programamos para todos y cada uno de ustedes. Y siempre oramos al Señor y le pedimos que nos dé la guianza. ¿De qué quieres, Padre bueno, que hablemos? ¿Qué necesidades tenemos en medio de nuestra sociedad, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestras familias? Y el Señor es quien nos da los temas. Eso no es de que nosotros queramos o no queramos hacer algo, no. Todo es del Señor, todo está en sus manos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, hoy en este día te damos gracias, Señor, porque en tu amor y en tu perfecta misericordia nos das un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias por este día nuevo que tú nos regalas, un día que vamos a estrenar, un día en el cual vamos a hacer cosas todo el día para la honra y la gloria tuya, porque ese es el beneficio que al final recibiremos. Gracias te damos, Dios Padre bueno, Señor Dios de la gloria. Hoy venimos delante de ti, nos presentamos y, Señor, clamamos a ti para que tu palabra toque nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos cada día aprender más de ti y caminar con paso firme, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Señor, tú nos guardas, tú nos acompañas, nos sostienes, nos ayudas, nos enseñas, en fin, tú lo eres todo para nosotros. Hoy, Señor, queremos colocar delante de ti nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Señor, el techo que nos resguarda, la cama tibia, Señor, donde podemos descansar, la mesa donde compartimos el pan todos los días, Señor, y sabemos que viene de tu mano. Te damos gracias, Señor, también y oramos hoy por nuestro país, por Colombia. Señor, estamos en peligro, Señor, tú lo sabes. Estamos en peligro. La necedad de algunos, Señor, nos coloca en una circunstancia difícil y compleja, porque podemos ver lo que ha pasado a nuestro alrededor, en los países vecinos, donde un pensamiento, donde estás excluido totalmente el Espíritu de Dios. Tú, Señor, eres excluido de este sistema de gobierno, pero tú estás por encima de todo el universo. Tú eres Dios fuerte, poderoso. Por eso venimos a ti, oh Dios de la gloria, a pedir la ayuda tuya, que intervengas, que intercedas por nosotros, Señor, para que nuestro país no se hunda, como se han hundido todos los países a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos. Colombia te pertenece. Colombia está consagrada a ti de norte a sur, de oriente a occidente. Y nosotros tenemos el poder y la capacidad para neutralizar todo trabajo de hechicería, de brujería, de santería hecho sobre nuestro país, sobre Colombia. Señor, cubre a Colombia con el poder de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario, a través de la cual fuimos libres, Señor. Y queremos que Colombia sea libre de esta esclavitud, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que actúes, oh Dios, actúes, porque son fuerzas superiores a nuestras fuerzas, pero no son superiores a ti. Tú estás por encima de todos ellos, Señor. Aquellos que procuran el mal, aquellos que quieren sembrar el ateísmo, el odio hacia la fe y a la religión, a las escrituras, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en este día. Bendice a Colombia, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de norte a sur, de oriente a occidente. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Salud. Mis amados, oramos todos los días por nuestro país porque pues no queremos que nuestro país caiga
definitivamente se vaya al traste con sistemas ateos, incrédulos, materialistas, que no nos ayudan en nada. En Colombia hay un pueblo bueno, Señor. Ayúdanos a que ese gobierno no se fortalezca cada día y debilite, Señor, los fundamentos sobre los cuales se ha construido este país, con muchos defectos, porque tenemos muchos defectos como país, pero somos un país que amamos, Colombia. Debemos orar por él, no permitir que las fuerzas de las tinieblas se apoderen de Colombia. Unidos venceremos. Bueno, hemos venido hablando de un tema que para mí es muy interesante, porque estamos hablando de dónde podemos nosotros buscar y encontrar consejo, porque a veces en las circunstancias de la vida llegan momentos en los cuales necesitamos de alguien que nos ayude, que nos dé un derrotero, un camino a seguir, porque a veces las circunstancias de nuestras vidas nos llevan a confundirnos, nos confundimos y en el momento no sabemos qué hacer. Por eso necesitamos un consejero. Y empezamos hablando del consejero de mayor, humanamente hablando, que ha existido, y lo podemos ver en la Biblia, que es Salomón. Fue un hombre muy sabio. Bueno, el Señor, el Espíritu Santo de Dios es nuestro mayor consejero. El Señor es consejero, sabio. Todas las cosas están en Él. Pero humanamente hablando, tenemos el ejemplo de un hombre como Salomón. Bueno, hablamos ayer de él, todo lo que ha hecho, desarrolló su sabiduría, fue una palabra profética del Señor a su padre David, y en fin, interesante. Pero hablamos de la sabiduría como algo inherente a la palabra de Dios, al temor de Dios. Y también hablábamos de la sabiduría como un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Es un regalo, es gratuito, porque es un regalo, nos lo dio el Señor. Y cada día que nos adentramos más en su palabra, cada día adquirimos más sabiduría. Ahora vemos las cosas desde otros ángulos y podemos discernir mejor las cosas que están sucediendo, no solamente en nuestro país, afuera en la calle, porque bueno, es el mundo. El mundo y las tinieblas van como tienen que ir. Pero en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, tenemos que ir con discernimiento, mirando qué caminos estamos andando. Vamos a hablar hoy, bueno, seguimos adelante. La pregunta que dejamos en el aire fue, bueno, ¿y dónde vamos a conseguir nosotros consejo? ¿Dónde conseguimos consejo? Bueno, vamos a ver varios lugares en los cuales podemos conseguir consejo. En primer lugar, sin lugar a dudas, hay muchas fuentes, hay varias fuentes donde podemos nosotros ir a buscar el consejo. Una de esas fuentes, pues lógicamente, son las Escrituras. Las Escrituras. Vamos al Salmo 119. No lo vamos a leer todo, sino solamente un solo versículo. Dice, Salmo 119, perdón. Es que a veces me falla la vista. Salmo 119, versículo 24. Dice, tus estatutos, o sea, Dios tiene unos estatutos que nos ha dejado a nosotros. Y debe tener miles de estatutos más, lógicamente. Pero a nosotros los seres humanos nos ha dejado unos estatutos. Bueno, dice, tus estatutos son mi deleite, porque el estatuto es también el consejero. Dice, son también mis consejeros, los estatutos de Dios. Entonces, un primer lugar donde nosotros podemos ir a buscar consejo son las Escrituras. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lógicamente,
cuando empezamos hay muchas cosas en las Escrituras que no las entendemos, porque la Escritura es un cuerpo, toda la Escritura es una unidad. No podemos decir que es que en el Antiguo Testamento hay algo que contradice lo que el Señor enseñó en el Nuevo Testamento. No, la palabra es una sola y es una armonía total. Hay cosas que son aparentes contradicciones, pero no son contradicciones. La palabra nunca se contradice. Entonces, dice ahí el Salmo 119, tus estatutos son mi deleite, pero también son mis consejeros. O sea que la palabra es consejera. Y si tenemos algún inconveniente, vamos a las Escrituras a ver qué nos dice. O a veces, muchas veces, sin estar buscando, sin ir a buscar a ver qué dice la palabra de algún tema del cual yo quiero un consejo, puede que no, pero a veces vamos leyendo y sin, como dice el dicho, sin querer queriendo, encontramos una respuesta. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y nos damos cuenta que la palabra puede ser una consejera. Segunda carta de Pablo a Timoteo, a su hijo adoptivo Timoteo, 3:16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura, o sea, todo lo que está escrito en este libro, todo, absolutamente todo, esta Escritura es inspirada por Dios. Eso no lo dudemos un instante. La mente del ser humano no es capaz de producir todo esto. Y sigue diciendo, y esta palabra, esta Escritura es útil. Nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso somos nosotros cuando la Escritura está en nosotros. Cuando la hemos leído, la hemos memorizado, la hemos aprendido. La Escritura es inspiración para nosotros. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero pastor, es que nunca un ser humano llegará a ser perfecto. No, el único perfecto es Dios. Pero cuando nosotros empezamos a prepararnos, a formar y a formalizar nuestro ser interior a través de las Escrituras, empezamos a caminar hacia la perfección. Que moriremos intentándolo, pero mientras tanto caminamos y nos acercaremos mucho. Claro que sí, porque la palabra nos va acercando cada día más a la perfección. ¿Y quién es perfecto? No hay sino uno solo, Dios. Entonces la palabra nos va acercando. Y también la palabra nos va, como dice ahí al final del versículo 17, dice, nos va preparando enteramente para toda buena obra. Miren ustedes las maravillas de la Escritura. Este es el libro que nosotros debemos leer todos los días. Y esto tiene que ser para nosotros una realidad. Alguien dirá, no, yo de las Escrituras no, la Biblia yo no leo eso porque eso es un libro de fantasía, de fábulas. No, esto es un libro de sabiduría, porque viene de Dios. Aquí en este libro está lo que nosotros como seres humanos debemos saber y conocer. Es lo que Dios quiere que sepamos. Eso es lo que Dios quiere, que lo que está aquí lo sepamos. ¿Que el libro es muy gordo? Sí, claro, yo sé. Pero es que los problemas nuestros son gordos. No son fáciles. Los problemas del ser humano. A veces nos enfrascamos en unas cosas que, santo Dios, solamente el Señor nos puede sacar de esos interrogantes, de esas incógnitas. Entonces, dice que, al final dice que la sabiduría nos prepara a nosotros para toda buena obra. Y esto tiene que ser, debe ser en nosotros una realidad. Prepararnos para las cosas buenas. Así como el malo se prepara para hacer maldades.
Él lo hace permanentemente. Nosotros nos preparamos para toda buena obra, permanentemente, para lo que el Señor nos quiera poner, nos quiera colocar, sea para ir a visitar enfermos, sea para ir a recoger niños de la calle, sea para ir a los ancianatos, sea para predicar en un púlpito, sea para ser un consejero, sea para ser un maestro, en fin, para tantas cosas. El Señor tiene para todos nosotros un trabajo, para todos, todos tenemos un trabajo en el Señor. Y todo esto que vamos aprendiendo nos va enseñando que nosotros debemos, todo paso que demos, toda enseñanza que recibamos, todo filtro, debemos someterlo a la palabra del Señor. Cada una de nuestras decisiones. No podemos hacer nada que esté por fuera de la Escritura. Pero pastor, imposible. Es posible. Es posible. Hay gente que no le gusta la palabra, pero no le gusta no porque no sea llamativa y la palabra enseñe cosas extraordinarias, sino porque la palabra le habla. Esa palabra nos habla. Cuando abrimos el libro y leemos una parte, lo más seguro es que esa porción que vamos a leer nos está hablando. Seguro, pongámosle la firma. Entonces, la palabra es un filtro al cual debemos someter todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes. Y si la palabra me da la respuesta, ya no tengo que ir a ninguna otra parte. La palabra me da la respuesta. Que yo no sé interpretar todavía. Bueno, hay consejeros, ya vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, y si leyendo la palabra no encontramos la solución, aunque yo lo dudo, porque el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos va mostrando el camino. A veces yo llego a mi escritorio, me siento allí, ahí tengo mi libro, la Biblia, y a veces cojo y lo abro, por pura curiosidad, no sé. Y es increíble. Uno abre y de pronto empieza a leer uno en algún lado y dice uno, wow, yo necesitaba esta palabra. Claro, coincidencia, no. En Dios no hay coincidencias. Todo está fríamente calculado. En Dios no hay nada al azar. Entonces, si la respuesta te da a ti la palabra, me da a mí la palabra, ya no tengo que ir a ninguna parte. La palabra me habla. Claro que sí, la palabra nos habla. Y si no encontramos o no podemos discernir en la palabra una respuesta, lógicamente buscaremos otras fuentes. Y de eso vamos a seguir hablando. Hebreos 4:12. Mire lo que dice. Es una porción hermosísima de Pablo escribiéndole al pueblo judío, a los hebreos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, mire lo que está diciendo Pablo, y es algo, a mí me estremece. Dice, la palabra de Dios es viva, viva. Esta palabra que sale de este libro tiene vida, nos da vida. Y dice que es eficaz. Dice, y todo lo escudriña la palabra. Cuando nosotros leemos una palabra, por eso a mucha gente no le gusta la palabra. Porque al leer la palabra, encuentra que la palabra es como si saliera del libro un dedo acusador y le dijera a la persona, este es usted, este es el pecado que está cometiendo. Entonces a la gente no le gusta la palabra por eso, porque la palabra nos desnuda. Sigamos leyendo. Dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que es una espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir? Que esa espada de 2 filos, que es la palabra, entra a nuestra mente, a nuestro ser, corta
entrando. Y como tiene dos filos, corta saliendo. Por eso a mucha gente no le gusta la palabra, porque la palabra desnuda el pecado. Y sigue diciendo, y va hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la médula, y va hasta los huesos. La palabra entra a nuestro ser y eso es como una bomba de dinamita. La palabra entra a nuestra mente, a nuestro ser, y hace explosión dentro de nuestro ser, dentro de nuestra mente. La palabra explota dentro de nosotros. ¡Wow! Y sigue diciendo, además, juzga, o sea, califica las intenciones del corazón, y las reflexiones del corazón las justifica. Las juzga y las intenciones las juzga, las intenciones y las reflexiones del corazón. Me confundí un momento. Versículo 13. Vamos ahí en Hebreos 4, leímos 4:12, vamos a leer Hebreos 4:13. Dice, y esto es una realidad, y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, de la palabra, sino que todas las cosas, absolutamente todas las cosas del ser humano están descubiertas y están reveladas delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Por eso a mucha gente no le gusta la palabra, porque la palabra nos desnuda. La palabra va hasta lo profundo de nuestro ser y nos desnuda, nos muestra quiénes somos, qué estamos haciendo mal. Entonces hay gente que no le gusta. Y hay gente que va a la iglesia nuestra de pronto por curiosidad. Y el pastor empieza a hablar allí, el predicador, quien sea, empieza a hablar. Y la gente, y el que está allí sentado, que fue por curiosidad, empieza a pensar. Alguien vino a decirle a ese señor que yo iba a venir y quién soy yo y qué hago. No. Lo que pasa es que el pecado acusa. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando empieza a hablar, es como un dedo acusador. Nos está desnudando interiormente. Entonces, podemos buscar consejo, sin lugar a dudas, en las Escrituras. En segundo lugar, ¿dónde más podemos buscar consejo nosotros? Con un buen consejero o con un consejero. Mire, la importancia de los consejeros dentro del cuerpo de una iglesia es inmensamente grande. Yo diría que los consejeros dentro de las iglesias son como enfermeros, como médicos, porque la gente llega a la iglesia generalmente. Yo diría que la gran mayoría de las personas, el 80-90%, llegan a la iglesia enfermos, caídos, heridos, tristes, acongojados, sin un horizonte. Y van a la iglesia porque a ver si de pronto yo allí aprendo y veo algo que me ayude en mi problema. Yo llegué a la iglesia, pues, entre comillas, humanamente hablando, pues no tenía problemas. Tenía mi empresa, tenía mi casa, mi familia, vivíamos bien, cómodamente. Y era un estudioso de la palabra, pero nunca la palabra la había entendido como la empecé a entender. Y yo llego a la iglesia no buscando ninguna solución espiritual, no. Llegué porque tenía una empresa y la empresa tenía algo que venderle a alguien de una iglesia que venía a comprar, a un pastor. Y con ese cuento de que el pastor que venía de Bogotá necesitaba una casa grande para comprar primero en arriendo y al año para compra, para poner allí una iglesia. Ese fue el pastor, que lo amé porque fue un personaje, para mí fue un personaje.
Era una persona muy especial, el pastor Colin Crawford, el fundador de la iglesia Filadelfia, aquí en Colombia. Un hombre de Dios, un hombre de... eso tenía dinamita por dentro. Bueno, yo llegué a la iglesia buscando llevar una solución, una casa para que se fundara la iglesia. Yo lo llegué buscando al Señor, pero allí el Señor tiene sus métodos, que muchas veces caminos que nosotros no entendemos. Esperando que me atendieran, escuché la palabra. Y era un grupo de oración. Y cuando quien estaba predicando allí dijo, el que quiera recibir al Señor, dé un paso aquí adelante. Y yo no supe ni a qué horas estaba yo de pie ahí al frente. Yo no supe, no tuve ni idea. Cuando yo volteo a mirar, yo estaba solo, nadie más pasó. Y bueno, esa noche recibí al Señor. Y a partir de ese momento, estamos hablando hace como 35 años más o menos, aquí estamos, sirviéndole al Señor. Entonces, sin lugar a dudas, y llegué a esa iglesia y empezamos a oír la palabra. Luego la iglesia no se pudo establecer en la ciudad debidamente y terminamos yendo a la iglesia de Centro Cristiano en la ciudad de Cúcuta con el pastor, el reverendo José Satirio, un hombre de Dios. Bueno, y en esa iglesia el Señor nos atrapó y en algún momento, llevábamos poco tiempo en la iglesia. Yo creo que no llevábamos más de 6 meses en Centro Cristiano en Cúcuta, Los Pinos. Y el pastor nos llama, a mi esposa y a mí, un día. Y nos dice que él quiere que nosotros nos hagamos cargo del departamento de consejería. No había, que lo fundáramos, lo organizáramos, que él nos asignaba una oficina. Y yo recuerdo que yo le dije, pero pastor, nosotros estamos recién llegados y nosotros de eso no tenemos mucha idea. Dijo, no, el Señor me puso en el corazón, el Señor me habló y me dijo que eran ustedes. Definitivamente y efectivamente el Señor le habló, porque desde ese día hasta el día de hoy estamos ejerciendo ese ministerio, esa labor dentro de la iglesia. La consejería, el atendimiento. Y nos hemos preparado con mi esposa permanentemente. Estamos estudiando, leyendo al uno, leyendo un libro, leyendo otras cosas, sacando lo más esencial que podamos de cada enseñanza. Yo fui a la academia, estudié psicología, me gradué como profesional en psicología, pero como ayudas para todo lo que hacemos hasta el día de hoy. Estamos haciendo lo que el Señor nos dio hace 35 años. Y esa es nuestra forma. Entonces, en una iglesia se necesitan consejeros. Son importantísimos. Porque el pastor no puede hacer todo. El pastor da consejería, claro. Pero el pastor está ocupado en muchas otras cosas, sobre todo en una iglesia gigantesca como la iglesia de Cúcuta, de nuestra ciudad. Y otras iglesias aquí en Colombia. Entonces se necesitan dentro de la iglesia quienes se hagan cargo de algunas cosas. Por ejemplo, del atendimiento al que va llegando o al que está en la iglesia y tiene algún problema. Los consejeros son importantes y nosotros formamos un equipo allí en Cúcuta. Excelentes personas. El Señor lo guarda a uno, el Señor le enseña a uno. Y escogimos unas personas, no sé cómo, el Señor es el que lo hace. Un grupo hermosísimo como de 10, 12 personas, parejas, matrimonios, y que aún todavía están ejerciendo el ministerio. Y algunos de ellos son pastores y tienen iglesia en otros lugares. Entonces, hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Y empezamos a instruirnos, a formarnos como buenos consejeros. Miren lo que dice Isaías 9:6 y con esto vamos terminando por hoy. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principio sobre su hombro y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando el profeta Isaías. ¿Saben de quién está hablando? Del Señor Jesús, que vendría miles de años, muchos años después. El Señor Jesús, consejero admirable. Vamos a dejarlo ahí, pero síganme, por favor. Yo he preparado una instrucción muy bonita y yo quiero compartirla con todos ustedes. Por hoy, dejémoslo ahí. Vamos a orar. Es que el tiempo pasa muy rápido. Uno quisiera como más y más, pero no. Hemos establecido este momento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, amado, en fin, tantas cosas, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy hemos venido delante de ti, como siempre lo hacemos todos los días, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu enseñanza, necesitamos del poder y de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, enseñándonos permanentemente, porque necesitamos, Señor, primeramente entender tu palabra y también necesitamos tu palabra para enseñar a otros, para poder primeramente nuestras vidas organizarlas conforme a tu voluntad, que podamos caminar con paso firme cada día a mejor, cada día de mejor a excelente. Gracias te damos, Señor, por acompañarnos en este tiempo. Gracias, Señor, por habernos aceptado en tu equipo, Señor, como consejeros. Gracias, Señor, gracias. Y a todos los que están a nuestro alrededor, que nos oyen, que nos acompañan, no están por casualidad. No están por casualidad. Están, Señor, porque tú quieres y tienes un propósito con todos y cada uno. La palabra que aprendemos en estas enseñanzas, la palabra que llega a nuestra vida, la utilizaremos, Dios, primeramente para nosotros, pero también para ayudar a otros que tienen dificultades y que tienen problemas. Señor, es satisfactorio cuando podemos, Señor, cuando tú nos utilizas y podemos llevar tu palabra a otras personas que tienen problemas y dificultades, Señor, y ver que tu palabra hace el efecto y que nosotros fuimos instrumentos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por utilizarnos, Señor, porque cada día que damos un paso, aprendemos algo más, enseñamos a alguien, ese alguien mejora su vida, aprendemos nosotros más. Gracias te damos, Padre. Yo quiero bendecir hoy a todos aquellos que nos acompañan hoy y que nos escriben. Luz Marina Toro, te bendecimos, hija, a ti, tus nietos, tu casa. Doris Orjuela, te bendecimos. Doris, Dios te bendiga, toda tu casa. A Sandra Chávez, la bendecimos. A Roshi y a Moisés, los bendecimos con la bendición del cielo. Yolandita Jiménez, te bendecimos, hija. Tina, allí en los Estados Unidos, te bendecimos, hija. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por acompañarnos. Amén. Qué bonito verte siempre ahí, permanentemente. Gracias, Tina y Yu, allí en los Estados Unidos. Marcelita, mi hija, Fabio, mi yerno y sus 3 hijitas preciosas. Son una familia hermosa. El Señor los bendiga, los está bendiciendo y los seguirá bendiciendo permanentemente. Mi hijo Andrés, lo bendecimos. Dios, Jimenita, Paula, mi hija y mis 2 hijas, Andrés, Jimena, Paula, todos mis hijos, Jorge y Yolanda Dufo. Los bendecimos, Amparito y Guillermo, Estela Reyes, Olguita y Mercedes en Barranquilla, las bendecimos. Sarita, Mateo, Sofía, Juan, mis nietos, todos y cada uno de mis nietos. Y bendecimos hoy a Wilmer Murallas, allí en España, hasta allí. Wilmer, Dios te bendiga, a ti, a tu esposa, tu hijito, creo que tienen todavía un hijo.
un hijito. Dios les bendiga grandemente. Yo sé que el Señor los está bendiciendo, pero que el Señor los va a bendecir aún mucho más. Damos gracias a Dios por la vida y por la salud de Carmencita, nuestra amiga allí, nuestra consuegra allí en Barranquilla. Dios te bendiga, hija. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, grande, rica y grandemente, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la preciosa y poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Les habló el pastor y psicólogo Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo para que quede grabado en nuestra mente, que hoy, el día de hoy, todo va a estar mejor. Amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.